Bueno, desde luego que para mí es un honor tenerte aquí. Quiero que sepas, creo que te lo he dicho y si no te lo recuerdo, que tú fuiste una de las personas que me inspiró a hacer este congreso. Habéis sido tres y tú has sido una de ellas. Por eso para mí es un auténtico un honor tenerte y que tú puedas compartir tu historia con toda esta gente maravillosa. Para mí es algo extraordinario. Eh, y bueno, creo que lo mejor es que nos adentremos en un formato que, bueno, puede ser distinto para ti, pero vamos a ver qué sale de todo este encuentro, porque tenemos 45 minutos y la historia que tú tienes da para horas y horas y horas. Así que desde ahí vamos a ver qué sale. Primero, ¿cómo van calmándose esos nervios? Todavía no, Bueno, entonces déjame que te hable. pero yo creo que eso es normal. Además, mira, yo creo que la felicidad es superior a mis nervios. Así es que estoy encantada de estar aquí, pues imagínate, creo que las iniciativas como las que tú llevas adelante son tan valiosas en este tiempo, son extraordinarias, y entonces aquí estamos todos reunidos justamente para aprender. Acaba de haber una ponencia fantástica de un empresario. Yo vengo del mundo de la empresa, entonces entendí perfecto de qué se trataba. Y aunque el tema que vamos a tratar escapa un poco de aquello, no por eso, ¿no es cierto?, uno no valora también a los otros ponentes que estamos acá dispuestos a entregar o aportar un poquito de nuestras vidas para las personas que tan gentilmente están asistiendo hoy día. Claro. Fíjate que aunque en este momento tenemos 119 personas, la mayor parte de las visualizaciones se reproducen a partir de estas próximas horas. O sea que hay cientos de personas. El primer día tuvimos casi 600 personas y eso que estuvieron solo unas horas. Entonces, bueno, hay muchas personas que van a estar disfrutando de este momento. Bueno, María Elena, a ver por dónde empezamos, porque a todos les pregunto siempre lo mismo, pero qué te hizo aceptar mi invitación a pesar de que no me conocías? ¿Qué te hizo aceptar esta invitación a estar aquí hoy? Eh, bueno, primero que tu invitación fue extremadamente gentil. Yo amo a la gente amable y gentil. Entonces, eso ya me hizo ponerme contenta, pero además hay otra cosa. Yo soy dueña de casa, entonces yo no me especializo en dar entrevistas. Para mí es muy difícil y sin embargo he tomado un compromiso con Dios. Cuando mi corazón dice, tú tienes que estar acá, yo le digo que sí a Dios en primer lugar. Y por eso estoy acá, ¿sí? Por un compromiso, una responsabilidad y la felicidad inmensa que me da servir a Dios en este tiempo. Wow. Bueno, pues gracias Dios por haber permitido que María Elena esté hoy escuchando su corazón y compartiendo con nosotros. María Elena, tú vives una experiencia extraordinaria hace 30 años que ahora te permites desvelar para el mundo porque no sé cómo es vivir con eso que tú viviste durante tanto tiempo, en un mundo corporativo, siendo gerente de negocios, moviendo en el mundo de la minería. O sea, el mundo corporativo es una cosa y el mundo interior de María Elena es otro. Esto, primero, ¿cómo has vivido estos 30 años de semisilencio? Bueno, todo tiene que ver con las decisiones que tomamos. ¿No? Eh, para mí siempre el mundo corporativo fue mi hobby. Yo lo tenía muy claro. Sí, yo sé que había personas que hubieran matado por mi puesto, pero siempre fue mi hobby. Para mí, mi verdadero trabajo es la espiritualidad. Eso es, porque ha sido un trabajo interior de 33 años. Yo no partí en el mundo de la espiritualidad como se parte hoy día, tan tranquilamente, con un libro, con una conversación, con internet. En mi tiempo no había internet, ¿sí? Y yo tampoco tenía interés en los temas espirituales, pero sin embargo, creo que si no hubiese pasado la experiencia que pasé
tan intensa, tan tremenda, mi vida hubiera sido muy distinta. Entonces yo he vivido durante estos ya 34 años mucho más liberada este último tiempo, porque yo siempre cargué esta historia y porque no la entendí. Y después de 30 años recién estoy comenzando a entenderla. Y me parece que yo fui una especie como de símbolo. Creo que no es solo mi historia, creo que es la historia de todos nosotros. Y por eso en un momento yo pensé, ya habiéndome retirado del mundo corporativo, me vine a vivir al campo con mi esposo, y entonces mi editor me obligó a escribir un libro. Y yo le dije, pero si no tengo nada escrito. Y de repente, paseando aquí en mi bosque, dije, pero si yo tengo algo escrito. Y hablé con mi marido y le dije, ¿qué pasaría si yo cuento esto que me pasó en el año 1988? Capaz que a alguien le pueda servir. Sí, me dijo él, si a ti no te importan las críticas, en fin, que te traten de la loca de la cartera. Entonces yo le dije, mira, a esta altura del partido ya lo que digan, de verdad que no es tema para mí, pero a lo mejor eso puede aportar. Y esa fue mi intención, fue entre inocente, así, mm, simple, fue muy simple. Pero yo no sabía lo que iba a pasar cuando relato esto y de repente hay millones de personas que vieron esas entrevistas y yo me sentí agobiada en primera instancia, me sentí asustada también y luego ya esto se fue asentando y empecé a entender que en esta historia tan rica, tan llena de bemoles y circunstancias, la gente se identificaba mucho, porque en primer lugar yo soy una persona común y corriente, pero me pasó algo extraordinario, tanto que lo tuve que guardar. Tuve que ir al psiquiatra para que me dijera que yo no estaba loca. Tuve que tomar decisiones muy firmes y vivir cada día de mi vida recordando esta experiencia. Juan Carlos, cada día de mi vida Claro, es puedo, una puedo espada de Damocles tremenda y en el tiempo he ido descubriendo más cosas, porque esta historia tiene varios niveles. Tiene un nivel que es muy literal, pero también tiene un nivel muy profundo. Y mi conciencia, en la medida que se ha ido expandiendo en el tiempo, ha ido accediendo a esos niveles más profundos de comprensión. Y eso me hace entonces hoy día estar aquí contigo, eh, sintiendo esta responsabilidad de compartir desde mi corazón, porque yo no sé hacerlo de otra manera, eh, esta historia, muy, muy sucintamente, ¿no? Pero que tiene que ver con el título que yo quise ponerle a esta ponencia, que es La Tierra Prometida, que tiene que ver a dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Y creo que esta historia contiene esa respuesta. Bueno, qué tal si nos cuentas esa primera experiencia que tuviste y cómo eso que nunca olvidas, que recuerdas cada día, está presente en tu día a día? Cuéntanos, ¿a qué jugabas tú cuando eras un adolescente y qué te encontraste? Mira, hacía todas las cosas que hacen los adolescentes, ¿sí? En primer lugar, yo siempre he sido una persona valiente, eso hay que decir, y arriesgada. Yo he tomado muchos riesgos en mi vida de muchas clases. Creo que en términos de cuando tú hablabas de liderazgo, yo creo que hay que ser valiente. Sí. Y porque uno también tiene que reconocer sus méritos. A veces uno, ¿no es cierto?, por un ejercicio de humildad no los dice, pero creo que es bueno que nosotros hagamos una lista de nuestros méritos. Bueno, entre mis méritos está la valentía y la tenacidad, ¿sí? Y me fui yo a Argentina. Argentina es un lugar de una energía espiritual inmensa, inmensamente grande. Ahí han nacido grandes escritores y grandes seres. Entonces, esta era una experiencia predestinada.
solo que yo no lo sabía, ¿sí? Ahora lo entiendo. Y entiendo cómo esto marca mi vida, y no solo la mía, sino la de mucha gente también. Así es que me fui a Argentina a tomar clases de Tai Chi con un profesor chino viejito. Y entonces yo viví así 3 meses como Karate Kid después del incendio, así una versión más ordinaria, aprendiendo, ¿no es cierto? Y estirando la musculatura y qué sé yo, en fin. Y sin saber que esto era un entrenamiento para un evento posterior. De mi profesor siempre recuerdo cuando perseguía al gato con la escoba y la alegría de él y las cosas que me enseñaba, que fue algo muy hermoso. Pero en un momento yo tuve en medio de las clases, digamos como a la semana de haber sido que empecé a hacer clases, yo tuve una experiencia de salirme del cuerpo. No sé si fue por el ejercicio, no tengo idea. Pero en esa experiencia, que fue la primera, yo sentí que me desplazaba a un lugar helado, que podría haber sido algo como el Polo Norte, porque había una aurora boreal, y entré a una caverna donde había unos seres muy altos, que me dijeron que todos los que estábamos allí, había gente de todos los países, estábamos siendo preparados para el futuro. Y que yo iba a conocer, me muestra una figura como una nave espacial, como una que yo había visto en el campo cuando era chica. Y yo encontré eso súper entretenido y le dije, ¿qué tengo que hacer para conocer esto? Y me dice, todo lo que están haciendo está bien hecho. Regreso yo a mi posición en mi cama y al otro día le cuento a mi profesor y él me dice, esos son maestros. Es la primera vez que yo escucho la palabra maestros. Me dice, precisa más Tai Chi. Entonces me sacaba a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10, mira, hacía 6 o 7 veces. Me dolían las rodillas, me dolía el hoyo, el pelo, todo me dolía. Entonces, en un momento, ya casi al terminar de las clases, eh, yo le había dicho a mi profesor que con razón decían que los chinos eran cochinos porque él meaba y cagaba en un tarro. Entonces, y él me dijo, usted curiosa, entonces tome este tronco, este palito, pone todos los días aquí y lo cuelga. ¡Ay, mira, yo, horror, horror! Yo casi morí porque yo soy muy asquienta. Entonces, bueno, al final de los 3 meses, un día me encuentro que ese tronquito sale de allí una orquídea maravillosa. Él era profesor de cultivo de orquídeas en Brasil. Y sale una flor hermosa y yo voy corriendo a decirle a mi profesor que había esta orquídea. Era una orquídea aérea. Entonces me dijo, mire, las flores más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas. Usted siempre recuerde esto cuando tenga problemas. Y yo lo he llevado eso como un lema en mi vida, porque cuando los seres humanos pasamos por pruebas, solo allí es donde se conoce el corazón del hombre o de la mujer. Allí es Totalmente. cuando puede salir lo mejor de uno mismo o lo peor, pero no lo vas a saber hasta que pases por las pruebas. Solamente allí se ve lo que uno tiene en el corazón. Y entonces yo me quedé con esta enseñanza de mi profesor y me tenía que volver a Chile, entonces dije, para sacarme un poco el oriente, voy a arrendarme un departamento en el centro y voy a volver de a poco a la civilización. Y creo que todo eso estaba muy programado, todo eso, hasta el cambio de lugar cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires. Así es que yo en esa soledad de esa semana que me cambié, comencé a recordar este evento de haberme salido del cuerpo y haber regresado. Y pensé que a lo mejor esos seres existían de verdad. Y que tal vez querían darme un mensaje y a lo mejor yo no había captado todo el mensaje. Y entonces hablé con una compañera de curso que estudiaba literatura.
Y ella me dijo, pero yo sé comunicarme con los seres de los otros planos. E imagínate dos adolescentes así hablando esta estupidez. Entonces me dice, juntémonos a la noche ya, y armamos así una cosa como en la mesa con unos papeles, unas letras y un vaso que por supuesto según nosotras jamás se iba a mover. Bueno, y estábamos en este experimento cuando de repente este vaso comienza a moverse. Y yo casi me meo del susto. Mira, fue una cosa espantosa. Y yo le dije a mi amiga, tú estás moviendo el vaso. Y ella me dijo, no, tú lo estás moviendo. Mira, se nos erizaron los pelos. Y esto se desplaza y forma la palabra Juan. Y entonces, que podía haber sido XZ, da lo mismo, ¿sí? No sé, 21. Pero tal vez ese nombre fue usado para una facilidad para nuestra mente. Luego yo empecé a sentir una sensación como un calambre en mi brazo, un calambre muy intenso. Y entonces mi amiga trae un lápiz, te estoy súper resumiendo lo que pasó ya en beneficio del tiempo. Trae un bolígrafo y este bolígrafo cae allí y comienza a hacer una serie de dibujos sin que mi voluntad interviniera en eso, ¿sí? Estábamos bien asustadas, esa es la verdad de lo que estaba pasando. Pero también teníamos esta curiosidad y esta necesidad de entrar en contacto con este ser que se hacía llamar Juan y que evidentemente estaba en otra dimensión. Pero yo en ese momento no tenía idea de dimensión de nada. Yo le pedí que explicara cómo estaba comunicándose conmigo. Y entonces dibuja todo el sistema sensitivo motor entre mi cerebro y mi brazo, me dibuja unas células que llama gigantes de Betz, que efectivamente existen, células piramidales que existen, que yo las pude buscar en libros de neuroanatomía, para que yo entendiera que de alguna manera compartíamos un sistema electromagnético. Eso era. Yo eso lo entendí y por lo tanto yo permití que eso ocurriera. Tengo que decir también que esto nunca más me ha vuelto a ocurrir, ¿sí? Fue en esa circunstancia por lo que había que vivir, nada más. Entonces, por supuesto que le preguntamos puras idioteces, le preguntamos si era buen mozo, si nos íbamos a casar, pero no contestaba, no contestaba esas cosas, y entonces era como que ponía símbolos del tai chi y nosotras teníamos que preguntar. Y a través de estos símbolos nos explica que la Tierra va a pasar por un proceso de purificación y que eso va a afectar de alguna manera a las conciencias de los seres humanos. Me dibujó también unos mapas y me dibujó también el rostro de un hombre, perfecto, un hombre que se parece a Zinedine Zidane, ¿sí? Muy parecido, para que tengas una idea. Entonces, también finalmente escribe una frase que dice, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Que era algo como bien críptico, si tú quieres, en ese momento, ¿sí? Pero para mí siempre ha significado un mensaje de esperanza, porque nos dice, habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. No sabía yo a qué se refería con los mundos tampoco, ¿no? Solo te estoy diciendo lo que aparecía allí. Después nos relató que el tai chi no era una forma de combate, sino que era una expresión de amor a Dios, y que se había enseñado en los templos Shaolin hacía miles de años de la forma en que él me podía enseñar. Entonces yo agarré un entusiasmo con esto y dije, qué buena, voy a tener profesor así, coach personal, espiritual para mi tai chi. Y entonces yo encontré que esto era una fiesta, pues bueno, entre que nos reíamos un poco y estábamos asustadas, todos juntos. Entonces señala allí que hay una otra alumna que la tenemos que llamar por teléfono con el nombre para
que ella sabe de estos mapas y sabe del rostro de este hombre. Bueno, a las 6, 7 de la mañana este lápiz cae y nosotras llamamos a esta amiga y ella dice, estoy segura de que conozco a ese hombre, segura. Juntémonos en la Plaza San Martín a la noche. Y en eso quedamos. Bueno, mi amiga se tenía que ir a trabajar y yo me fui del departamento porque yo dije, yo no me quedo sola aquí con un espíritu en mi habitación, me muero de miedo. Así que salí a tomar desayuno por otras partes, anduve todo el día afuera así como arrancando. Y me sentía rara, sentía mi cuerpo extraño, como más liviano, algo me pasaba, ¿no? En todo mi cuerpo. Entonces volví cerca de la hora a mi departamento solo para cambiarme de ropa y me puse un buzo blanco que me había comprado. Y llevé todos los dibujos, ¿sí? Me los puse en el bolsillo y me fui a la plaza a encontrarme con mis dos amigas. Esa era mi intención. Bueno, entonces me doy cuenta de este caminar liviano, ¿no? Y llego a la plaza un poquito antes, yo empiezo a hacer tai chi, que es muy normal en las plazas de Buenos Aires, todo el mundo hace. Y siento que estoy tan liviana y que hay algunos movimientos distintos y yo empiezo a disfrutar de esto, lo encuentro maravilloso, empiezo a sentir de verdad la unidad. Esa sensación tenía de unidad, de gozo, de bienestar. Y estaba dándome un giro y veo un señor que viene caminando muy alto y me llama la atención porque viene tan abrigado. Primero es muy delgado y viene abrigado en noviembre, que hace mucho calor en el hemisferio sur. Y me doy otra vuelta y este hombre, 2 zancadas más porque era muy alto y estuvo al lado mío. Y me dice María Elena, buenas noches, me dice María Elena, ¿trajo los dibujos? Y yo casi, mira, casi me muero del miedo, casi me cago. Mira, me pasó de todo, así yo, mira, y como hacemos las mujeres, llorar, así, lo primero. Entonces me saltaron las lágrimas como los monos japoneses, así, guau, así para adelante. Y entonces me puse a llorar porque yo dije, este es un marciano, me va a llevar, me va a abducir, me va a meter un palo en el culo. Mira, yo pensé todas esas cosas, a mí me encantaría ser más elegante, pero eso es lo que pensé, ¿sí? ¿Para qué la voy a... Entonces, Continúa, continúa, es que es así. sí, pero me quedé paralizada, yo quise huir, pero no pude, porque esa fuerza me contuvo, así me encerró. Y entonces me di cuenta que no iba a poder escapar. Entonces este señor me dijo, no se preocupe, me dijo, no, no le vamos a hacer nada. Tome asiento, y me toma del codo y esta fuerza se afló. Y me lleva a sentar a un banquito de la plaza y yo saltaba así, como cuando el perro va al veterinario, igual, así, saltaba, como que la adrenalina me hacía saltar. Y llega otro señor más joven y también me dice, buenas noches María Elena, con una alegría, y yo toda cagada en los pantalones, así lo miro, mira, menos mal que era buen mozo, menos mal. Entonces, y quedó uno más chico, como mirando de lejos, y me hizo una seña nomás. Y yo me veo encerrada entre estos dos hombres, sin entender qué estaba pasando, con el corazón a 1000 por hora. Después me volví a poner a llorar. Ya, total que ellos ahí esperando que yo se me pasara la llantera. Y me vuelve a preguntar este señor mayor y me dice si llevo los dibujos. Y yo le digo que sí, pues entonces saco los papeles y a ellos les interesaba mucho ver esos mapas, sobre todo el mapa de Europa. Eh, el mapa no tenía muchos detalles, solo que Europa era como diferente, ¿sí? Había un continente al sur en el Mediterráneo que hoy día no existe, muy grande. Y entonces ellos guardaron los mapas y yo pensé que se iban a ir, pero se quedaron ahí. Entonces yo les dije que quiénes eran ellos y cómo sabían mi nombre. Entonces su respuesta fue bien especial porque me dijeron que ellos eran apóstoles. Y yo pensé como los apóstoles de la Biblia, me imaginaba yo. Entonces le pregunto, ¿cómo apóstol?
y me dicen, apóstol significa servidor. Ya le dije yo, ¿y a quién sirven? A Jesús, el Cristo. Entonces yo me quedo así, pensé, dije, bueno, no deben ser malas personas si Cristo Jesús es su jefe. Así es que vi entre todo lo terrible que me estaba pasando, yo vi una oportunidad, Juan Carlos. Esa oportunidad, esas decisiones que te marcan la vida, ¿sí? Yo vi una oportunidad de entrar en un diálogo con ellos, ¿sí? No solo por una curiosidad mía, sino que yo quería saber qué me estaba pasando y por qué ellos estaban allí, de dónde venían. Entonces me dicen que ellos, cuando les pregunto de dónde vienen, me dicen, mira, nosotros no podemos decirte de dónde venimos, pero yo viví en la tierra, yo morí en tiempos de Hitler. Entonces yo me quedo pensando, dije, pero estaré hablando con un muerto. Y entonces, tratando de sacar conclusiones. Yo no sabía de la reencarnación, era una chiquilla joven sin tener idea de nada. O sea, yo pude haber hecho unas preguntas súper inteligentes, pero pregunté pura estupidez, ¿entiendes? Porque no se me ocurrió otra cosa, entre los nervios. Y entonces me decían, pero nosotros andamos por toda la tierra buscando a personas como tú, con las que se nos indica conversar, para entregarte una información. Entonces, yo le digo, ¿y quién es Juan? Ah, Juan, dicen ellos, sí, sí lo conocemos, como que sabían que era bueno para las bromas, los chistes. Entonces, les dije, ya, pero ¿qué es lo que me tienen que decir? Entonces ellos me dijeron, mira, lo mismo que, con más detalle, ¿no? En la Tierra van a ocurrir grandes cambios, de orden geológico, de orden geofísico, pero sobre todo va a haber cambios de naturaleza espiritual, que se relacionan con la conciencia humana. Tú no estás involucrada en los cambios físicos ni geológicos, pero sí en los cambios de naturaleza espiritual. Y lo más importante que va a ocurrir en tu planeta es que Cristo va a regresar al planeta. Entonces, y me preguntaron ellos qué me parecía eso a mí. Y yo les dije que me parecía estupendo, le dije, porque yo no sé si ustedes no son de la Tierra, pero yo les digo que aquí en la Tierra esto está muy mal. Entonces me parece súper buena idea que venga, le dije yo, para poner las cosas en orden. Oye, y ellos eran bien simpáticos, entonces yo me empecé a relajar, porque igual se reían, me tuvieron paciencia. Entonces me preguntaron ellos si a mí me gustaría ayudar a que Cristo volviera a la tierra. Entonces yo pensé si es que Jesús iba a nacer de nuevo, porque para mí en ese momento no había una distinción entre Jesús el hombre y Cristo la vibración. Entonces yo siempre pensé que me hablaban de Jesús. Yo pensé, dije, ¿irán a nacer de nuevo? Porque como que el requisito es ser virgen y yo no aplico. Claro, según nos han explicado, tú ya eras una gran pecadora, parece ser. Entonces, claro, no, y se rieron ellos, me dijeron, no, él no va a nacer, él va a volver. Ah, ya, le dije yo, menos mal. Entonces, me preguntaron si yo podía ayudar. Entonces yo les dije que cómo se les ocurría que yo iba a ayudar si Cristo es Cristo Jesús, no necesita ayuda de nadie para volver, menos mía. Y ellos me lo volvieron a preguntar, eso me lo preguntaron 3 veces, si yo deseaba ayudar en este retorno de Cristo. Esas 3 preguntas seguidas son muy simbólicas dentro de la espiritualidad, porque no se puede pasar por el libre albedrío de las personas. Yo tenía que contestar que sí. Entonces, en un momento yo les dije, bueno, por supuesto que sí, si el problema es la escasez de personal, por supuesto, yo estoy muy dispuesta a eso. Entonces, me explicaron ellos que se quedaron contentos con la respuesta
y me dijeron que los cambios de conciencia en el planeta iban a ser extremadamente grandes, y que de alguna manera yo estaba involucrada en ellos, en el futuro, por esa razón que estamos conversando hoy día, ¿verdad? Y si yo deseaba conocer realmente lo que significaba eso, yo debería viajar por todo el mundo para poder entender qué significa la conciencia en distintas partes del planeta. Y a mí me dio risa eso, porque yo dije, oye, le dije, pero ustedes están tontos, comieron caca. Les dije, ¿cómo voy a viajar yo por todo el planeta si yo no tengo ni uno? Y ahí quedaron pensando así, caca, dijo uno, caca. Y el otro también. Y dice, mira, se mataron de la risa. Al final me dijeron, no, no hemos comido caca. Pero tú no te preocupes de eso, que nosotros lo vamos a arreglar. Entonces, mira, yo, entre otras cosas, guardé esta experiencia porque también me daba vergüenza. Entonces yo decía, ¿cómo voy a contar estas cosas? Todo el mundo sueña a lo mejor con encontrarse con estos seres fabulosos y yo casi los insulto. O sea, mi primer impulso fue insultarlos. Y mira, gracias a Dios que ellos eran tan amables y siempre se lo tomaron con humor. Y yo creo que también entendían mi posición de, ¿verdad?, de incertidumbre que tenía yo en ese momento. Así es que yo le dije que bueno, que si ellos pagaban, qué problema de viajar por todo el mundo, pero fascinada, feliz. Hasta ahí estaba todo bien. Entonces me dijeron que la información que me... Ah, yo les dije, oye, ¿y qué pasó con mis amigas? Ah, Ah, dijeron ellos, no, 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 una de tus amigas, la que habíamos llamado por teléfono, no va a venir porque la fueron a visitar unos amigos. Y tu otra amiga no nos ve. Entonces yo le dije, pero ¿cómo no nos ve? No, me decía, porque para poder hablar contigo, nosotros tuvimos que descender. Y tú, con tu preparación del Tai Chi, tuviste que ascender. Nos estamos encontrando en una zona intermedia. Después yo entendí que se referían a dimensiones, ¿no? Y que también este encuentro debía ser muy breve, no solo por mi seguridad, sino también por la seguridad de ellos. Ellos estaban siempre vigilantes que nadie llegara, ¿sí?, a ver qué es lo que estábamos conversando. Y de alguna manera yo entendí que ellos se habían infiltrado aquí de alguna manera para poder tener este encuentro nosotros. Así es que fue muy breve, me dijeron que al día siguiente ellos me darían las instrucciones que yo debería recibir para caminar de ahí en adelante hacia el futuro en la preparación de este retorno de Cristo. Así es que uno de ellos, el más joven, me fue a dejar y yo le di mi teléfono en un papel escrito por si nos perdíamos. Las mujeres siempre controlando a las cosas y tratando oye, no nos vayamos a perder, te voy a dejar mi teléfono por cualquier cosa. claro. En ese tiempo no había celular, ¿no es cierto? Era el teléfono del edificio donde yo estaba. Bueno, y total que lo primero que hice fue llamar a mis amigas, efectivamente. Una de ellas la habían ido a visitar unos amigos que no había visto en 6 años, para que veas tú el nivel de coordinación que ocurre en estos operativos. Todo se coordina, todo. Uno no se da ni cuenta. Mi otra amiga dice, yo fui y no te vi. Le dije, pues si yo tampoco te vi, pero yo estaba ahí. Y eso para nosotros era muy, muy extraño. Total que el día siguiente yo les dije, acompáñenme, porque yo voy a ir a encontrarme con estas personas. Ellos me dijeron que íbamos a realizar un viaje. Para mí fue bien difícil tomar esa determinación, porque yo dije, ellas me dijeron, pueden ser tratantes de blancos, te pueden llevar a quizás qué cosa. Había un riesgo grande en esa decisión. Y yo les dije, sí, pero yo les dije a ellos que yo tenía que saber qué me estaba ocurriendo y hasta dónde llegaba esto. Porque cuando ellos me hacen esta propuesta de este viaje, que resultó ser un viaje simbólico, ¿no?, pero ellos no me lo dicen.
tampoco me obligan. Entonces yo en un momento les dije a ellos, mira, yo voy a ir no porque yo les crea todo lo que ustedes me están diciendo, yo voy a ir porque yo necesito ver qué es esto, qué está pasando, qué ocurre. Y por eso tomé esa decisión. Mis amigas me fueron a dejar al otro día, pero a mitad de camino dejamos de vernos. Yo pensé que ellas se habían ido, ellas pensaron que yo me había ido por otro lado. Simplemente nos dejamos de ver. Y cuando, perdón, cuando llego a encontrarme con ellos, eh, ellos llegaron a la plaza, pero inmediatamente empezaron a ocurrir unas cosas muy extrañas y empezaron a aparecer unas personas que me dijeron que yo no fuera con ellos. Y a mí me dio mucho susto. Entonces ellos me habían explicado la noche anterior que para saber si un ser era bueno o no, yo debía mirarle a los ojos, porque los ojos son la ventana del espíritu, que en los ojos yo me iba a dar cuenta. Entonces miro yo a estos dos hombres y me hacen un gesto nomás, que mire bien. Y al mirar a este señor que tenía al frente, me di cuenta que su mirada era muy torva. Y entonces me dice, sal de aquí, me dice, estos señores te llevan a cosas horribles y tú ya estás perdonada. Entonces me doy cuenta de que él me quiere sacar de esta experiencia y, y me doy cuenta que se estaba enojando porque yo no me movía. Y este hombre intenta acercarse a mí y hay como una barrera, no puede acercarse. Y me doy cuenta también que no me puede tocar. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir, así es que gracias, siga participando. Le dije, yo voy a ir, ya lo decidí. Y Wow. me empieza a insultar este hombre, insultar, muy groseramente. Entonces yo dije, bueno, entre irme con estos dos desconocidos, que por lo menos son gentiles, e irme con este otro, que es un grosero, me voy con ellos. Como reafirmé yo mi decisión. Y ellos me dicen que he pasado la primera prueba. Entonces yo me doy cuenta que no es un viaje físico, sino que es un viaje simbólico a través de mi propia conciencia, que era la primera que había que examinar. Antes de salir al mundo a examinar otras conciencias, debía examinar la mía, pero con un examen que no iba a depender de mí, sino de ellos. Entonces empecé a tomar conciencia que lo único que yo tenía que hacer era resistir, nada más, aguantar lo que viniera. Nos fuimos a un café primero, conversamos un poco, me preguntaron cómo me sentía, yo le dije que estaba asustada, pero estaba bien, y que estaba dispuesta a seguir adelante. Entonces salimos de allí, nos fuimos hacia la estación de la Plaza de Retiro, y allí entonces nos sentamos en una mesa contra la pared, como para que todo hacia adelante quedara en una especie de escenario. Un chico cerró la puerta con un candado y la gente que estaba en la estación se retiró y entró otra gente y toda esa gente eran pordioseros, ¿sí? Y todos me miraban con odio, esa era su mirada, mucho odio y de una mirada amenazante, muy fea. Y entonces me dicen ellos, estos dos señores, uno a cada lado, que yo no me mueva de la mesa, que lo único que tengo que hacer es observar, nada más. Y decirles a ellos lo que yo estaba observando. Entonces la gente empieza a moverse de determinada manera. Por ejemplo, entró un hombre muy apurado, pidió un café, dejó el café, se fue. Entonces ellos me decían, ¿qué simboliza eso? Y yo lo que se me imaginaba en ese momento, la rapidez con que vivimos hoy día los seres humanos, ¿sí? Que no alcanzamos ni siquiera a disfrutar un café porque andamos rápido. Después, otra serie de cosas que eran muy sencillas,
¿sí? ¿Qué ves ahora? Bueno, veo gente desperdiciando alimentos, Mm, ¿sí? Veo gente alcohólica, ¿sí? O que fuma de una manera exacerbada y eso altera sus sentidos. Todo se lo fui describiendo, ¿sí? Y en un momento yo empecé a cansarme. Estos fueron 12 horas, Juan Carlos, 12 horas, sentada en un lugar, ¿sí? Observando la oscuridad de verdad. No una imaginación, no una visualización, no, allí. La oscuridad más abyecta que te puedas imaginar, que ni siquiera voy a describir algunas de las cosas que vi, ni siquiera las publiqué en el libro, pero sí te puedo decir que fueron muy duras. Y en un momento, cuando habían transcurrido muchas horas ya, eh, entiendo yo que ahora el foco se va a volver hacia mí. Y estos dos hombres se concentran y me doy cuenta que ellos tienen una facultad que se llama telepatía y que todo lo que yo pensaba, ellos ujú. lo sabían perfectamente bien. Y empiezan a relatarme mi vida entera desde que yo era niña, todas las faltas al amor que yo había cometido. Y me di cuenta que nada de lo que uno hace está oculto al universo, nada. Y ellos lo sabían. Y me empecé a sentir muy mal. Y creo que una de las cosas más duras que me hicieron ver, porque además uno no es solo que lo recuerde, uno lo siente, y lo sientes aumentado y corregido. En toda esa oscuridad que yo tenía dentro, empezó a salir a la luz por este ejercicio de conciencia feroz. Y creo que una de las cosas más difíciles que me tocó observar de mí misma fue la indiferencia, cómo yo había sido indiferente muchas veces al dolor de otros. Y creo que eso fue lo que más me afectó. Fue extremadamente duro. Eh, y en un momento pensé que no daba más, de cansancio, de dolor, de sensación de culpa. ¿Sí? Todo eso iba saliendo, todo. Y en esas 12 horas que relato en este libro, El Retorno de Cristo, con detalle, ¿no? Para no perdernos ahora en detalles, solo te puedo decir que hacia el final, lo único que se me ocurrió decir fue perdón, pero me salió de las entrañas, de todas las células, de todo mi ser salió esa palabra. Y pensé que yo no merecía ningún perdón, eso pensé, Ya. que no lo merecía, pero por lo menos lo podía pedir. Y, y entonces ellos se hacen hacia atrás y, y yo quedo en un estado de vacío absoluto. Toda la oscuridad salió de mí, toda. No quedó ni una pizca así de algo que no se hubiera revisado. Fue un proceso de purificación muy grande, muy intenso. Y yo creo que aguanté por los 3 meses de entrenamiento que tuve. Aguanté, tenía que aguantar físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, y además estaba a merced de dos personas que tenían un manejo de una habilidad para conducir este ejercicio que no es de este mundo. Ya. Y cuando finalmente yo digo esta palabra y ellos retroceden, eh, pasaron muchas cosas en ese momento. Yo pude, incluso en ese estado de estrés, creo que el estrés provocó que recordara una vida y provocó también que pudiera ver con un ojo interior, porque yo vi entrar en ese momento un ser magnífico, una mujer
espléndida, era como una novia, pero de una belleza que flotó hacia nuestra mesa. Y lo único que dijo fue, puso sus manos así y dijo, este será un mundo superior. Y tú serás, Lucía, luz en la sombra. Y ellos estaban con la cabeza agacha, como en una actitud de sumo respeto frente a ese ser. Y entonces yo pregunté, ¿qué hago? Y ella me dice, regala tu ropa a los pobres. Y entonces ella gira y sale del lugar. El mismo chico saca la cadena y yo sé ya que la prueba terminó. Y salgo tras ella con mi bolso y entonces veo a una señora en la calle y le pregunto si quiere ropa. Y me dice, sí, me dice, ¿está nueva? Y yo le digo, está buena. Y entonces ella mira hacia adelante donde yo iba caminando y se cae de rodillas, porque ella también pudo ver a este ser magnífico. Se cayó de rodillas a llorar. Este ser comienza a atravesar la calle y se fuma. Tal como apareció, se fumó. Y yo seguí caminando hasta ponerme al lado del reloj de la Plaza San Martín, a sentir este vacío en el que había quedado, esta oscuridad que salió. Pero lo que yo no sabía es que ese vacío iba a ser llenado. Y se llenó con una luz inconmensurable, sublime. Y tengo una experiencia extática de lo que es Dios. Y supe cómo funcionaba el universo y supe todos los idiomas en un minuto. Y supe lo que era el amor de verdad. Espérame un segundo. También supe, perdón. También supe que lo que yo había pasado en pequeño, en un momento toda la humanidad lo va a pasar en grande. Y todos nosotros vamos a pasar por este proceso de purificación. Lo único que hay que hacer es resistir y pedir perdón. Porque lo que viene después, Juan Carlos, es la tierra prometida. Es ese retorno de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero Cristo no puede llegar si en la casa hay ocupas. Primero hay que sacar a los ocupas. Y entonces se dispone el corazón. Y yo te podría decir que la sensación que tuve en ese momento fue de pureza. No es algo que yo pueda describir con palabras, pero estoy tratando de encontrar lo más cercano. Y pensé que me iba a morir de amor en ese momento. Perdí toda noción de tiempo y de espacio, porque mi conciencia estaba conectada al infinito, a la conciencia del infinito, a la totalidad, a la unidad. Y por lo tanto, yo desaparecí en el sentido de como persona, como personalidad, aquello que se fundió con aquello más grande, no tenía nombre, no era María Elena, no era. Era algo indescriptible, simplemente era unidad, amor absoluto, inmensidad, infinitud, pureza. Y, estaba en ese momento cuando estos hombres llegan a mi lado. Y entonces yo entiendo quiénes son. Entendí completamente quiénes eran. Y entendí que eran amigos míos, que los conocía de antes, que yo misma les encargué hacerme pasar por esto. Y el menor de ellos lloraba inconsolable y me pedía perdón por todo lo que me habían hecho pasar. Y yo les dije, no, está bien, está bien.
Y ellos me dijeron, el mayor de ellos, en el futuro tú vas a entender mejor todo esto. Sí, sí, te dije, yo lo sé. Estoy tranquila, les dije, estoy bien. Y esta sensación empieza como a desaparecer, ¿no? Fue como un vistazo de la divinidad. Fue como, mira, es cierto que la humanidad va a pasar por cosas muy difíciles, pero nuestras decisiones van a transformarnos o en orquídeas o en aguas nauseabundas. Eso es lo que tenemos que escoger. Yo estoy escogiendo ser esa orquídea, ser aquello que siempre fui y que siempre seré, aún acá en la tierra. Y entonces llegó el momento de la despedida. Nos despedimos de estos hombres, de esta tripulación, ¿sí? Que se fue en su movilización que Ujú. tenían. Y yo me quedé allí muy tranquila. Volví a mi departamento, ellos hicieron, sí, detuvieron un vehículo que me llevara. ¿Sí? Me despedí de ellos, les dije que estaba bien. Nunca pensé, por ejemplo, en volver a verlos de nuevo, porque entendía que no era eso lo que tenía que ocurrir, sino que yo de alguna manera iba a tener que hacer ahora ese mismo camino, pero sola, sin ayuda, ¿sí? Y me iba a volver a caer, yo lo sabía, iba a volver a transgredir, iba a volver a tener faltas al amor, pero podía tomar conciencia y enmendar en la medida de lo posible y además caminar con la certeza de que este será un mundo superior, pero que hay que merecer llegar allí y hay que hacer mérito. Y nos vamos a acompañar en este camino porque no lo vamos a hacer solo. Estamos acá para acompañarnos, para tomar decisiones importantes, trascendentes, para aprender a decirle que no al mal, para ponerle límites, para que nuestro ser exprese el máximo de nuestro potencial aquí en la tierra, para llegar ahora a la tierra prometida y no mañana en un futuro lejano. Entonces, eso es lo que te puedo transmitir que me pasó. Bueno, Y les agradezco que me hayan escuchado. Me, me es un poco difícil a veces hacer este relato porque yo vuelvo a sentir lo mismo y es duro, pero ya les dije al comienzo, sí tengo un compromiso con Dios y con toda felicidad lo cumplo. Marilena, yo te agradezco enormemente que puedas abrir tu corazón nuevamente para compartir tu experiencia porque nos está tocando a todos el corazón y el alma. Y para mí este es el camino. Yo estoy acostumbrado a vivir en los programas que hacemos esta apertura, pero lo hago desde un lado que yo creo que debo hacerlo y vivo esta experiencia de oscuridad y de sombra. Algo me ha dado a mí Dios para que haga este trabajo desde otro lado. Puedo sentir perfectamente lo que estás compartiendo, lo que deseo y estoy convencido que la gente que está aquí está sintiendo tus palabras, está sintiendo a Dios en su corazón. Por eso estás aquí. Por eso para mí eres un regalo y te lo agradezco enormemente. Sé que la historia continúa, sé que esto da para más, sé que te has dedicado toda tu vida a seguir la obra de Cristo y hay mucho todavía que compartir. Mi equipo está ahora compartiendo cómo pueden contactarte, cómo podemos llegar a tus escritos. Sí me gustaría que diéramos paso a algunas preguntas que alguien pueda tener aquí que quiera compartir, si te parece. Sí, Me parece muy bien. vamos a escuchar a nuestra gente maravillosa. Era una especie de operación muy silenciosa. En el tiempo yo he estudiado que existe una especie, todos conocemos la película Matrix, ¿verdad? Claro.
y sabemos que hay una especie de rejilla o de encierro en este planeta. Penetrar por los pliegues de ese encierro es extraordinariamente difícil y altera esta matrix, altera esta, yo lo definí como un cubo, ¿no? Altera este cubo mental. Y entonces se encienden las alarmas. Ellos me explicaron que esto era una instancia peligrosa para ellos, ¿sí? Y si ellos son apóstoles de Cristo Jesús, como yo así lo pude comprobar, entonces ellos estaban entrando al sistema, que es este sistema en el que todos nos hemos visto esclavizados de alguna manera. Es este sistema de dolor, ¿verdad? Donde las personas tienen todo tipo de dificultades de trabajo, de salud, de relaciones personales, un sistema que es muy perverso. Y ese sistema había que penetrarlo para llegar acá, como la historia del caballo de Troya. Entonces, cada uno de nosotros presentes aquí en esta reunión hoy día es un infiltrado de este sistema. Somos como un virus y los virus solamente pueden romper el sistema desde adentro, no desde afuera. Hay que entrar. Teníamos que encarnar, teníamos que vivir la vida de un ser humano, de nacer en familias distópicas, de tener dificultades, de no saber cuál es el propósito de nuestra vida. Teníamos que entrar a este mundo donde hemos perdido la memoria. Y desde aquí, encontrar todo eso y vibrar en una nueva frecuencia que desarme esa estructura. Por eso estamos en este congreso. Porque si no, estaríamos haciendo un congreso de liderazgo en las empresas propias del sistema, ¿sí? Estaríamos haciendo otra cosa. Pero si tú llegas acá y a tu esencia le es retirado el velo, entonces aparece quién eres tú realmente. Y eso, si despierta en un país, y en otro país, y en otro, y somos cientos, y si de pronto somos miles, y nos transformamos en millones, o miles de millones de seres despiertos, ese sistema se cae. Pero hay que dar el paso. Esto es como cuando los hebreos salieron de Egipto, ¿verdad? Tenían valentía, estaban guiados por un hombre sencillo, ¿sí? Y tenían confianza. Ellos no sabían que les iba a caer maná del desierto, solo dieron el paso, solo salieron. Entonces precisamos en este momento de hacer lo que se llama un salto de fe. Tenemos que confiar en Dios y sobre todo tenemos que invitar a Dios de regreso a nuestra casa, a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestros colegios. Invitemos lo trascendente de nuevo, porque eso es lo que va a marcar la diferencia si te vas a quedar en Egipto o te vas a ir a la tierra prometida. Una de las cosas que yo les pregunté a estos hombres, por supuesto, si me iba a casar. Y entonces ellos me dijeron, sí, vas a encontrar un hombre bueno y vas a tener 2 hijos varones. Entonces yo con eso estaba súper feliz. ¿Para qué yo quería saber la estructura del universo si lo único que me interesaba era si iba a ser mamá en esta vida? Entonces, cuando yo encontré a este hombre bueno, hace 30 años, le dije, mira, mi vida no es una vida como las otras vidas. Y a mí me pasó algo que te voy a contar y quiero que sepas que mi vida es tratar de saber qué me pasó y hacia dónde voy con toda esta historia. Le dije, ¿tú crees que me puedas acompañar? Y me dijo, sí. Y ha sido mi mejor acompañante, mi esposo, mi amigo, también es mi guía muchas veces cuando me pierdo.
y creo que ha sido un gran regalo de Dios. Por lo tanto, no tuve esa dificultad que tienen muchas personas cuando entran al camino espiritual y están en una familia que no les acompaña. En mi vida sí yo tengo este compañero, que para mí es una bendición de Dios que esté conmigo y no solo que me acompañe, sino también que me cuide, ¿sí? Y que me proteja. Creo que también es parte de un plan muy elaborado para que yo pueda hacer mis cosas tranquilamente. Y mis hijos, bueno, han tenido que tener paciencia. Yo a veces digo que son sobrevivientes porque como yo no soy muy buena para la cocina, entonces la verdad que no sé cómo llegaron adultos. Pero, pero también ellos han sido personas muy presentes en las conversaciones de orden espiritual. Tengo un hijo que es pianista, es músico, y otro que es ingeniero. Y lo llevan muy bien, ¿sí? Gracias a Dios. Claro, qué bonito. Ninguno de nosotros es el Mesías del otro, en el sentido de irlo a rescatar, porque la conciencia no se puede traspasar. Es como la parábola de las vírgenes. Hay 5 vírgenes que se preparan con aceite en su lámpara, el aceite es la conciencia, y otras 5 que no se preparan. La decisión es de uno. Uno no tiene que ser tibio, ¿sí? Uno. Porque también Jesús dijo: a los tibios los vomitaré de mi boca. Los tibios son esas personas que desean llevar vidas planas, que nunca quieren que les pase nada, ¿sí? En cambio, nosotros, los que nos ha pasado de todo, ¿verdad? Estamos en este proceso de llenar nuestra lámpara de aceite y estar bien preparados para cuando llegue el momento. Lo que sí uno puede, y yo siempre recomiendo, nunca enviar a una persona sin una respuesta, aunque sea una respuesta sencilla. A esa persona, por ejemplo, le puedes dar tiempo para escucharle. Le puedes regalar un libro, ¿sí? Para que se instruya. Y cuando esa persona tenga la edad evolutiva necesaria, esa persona sola va a dar el paso y va a estar acompañada, ¿sí? Porque a todos nos pasa, depende de nuestra edad evolutiva, no se puede forzar. Es como una semilla, ¿no? No por echarle más agua o exponerla más al sol, tú vas a hacer que germine mejor. Todos tienen su propio tiempo. María Elena, después de toda esta vida mirando a Cristo, ¿tuviste la oportunidad de encontrarte con Él? Sí, me he ¿Cómo? encontrado en 5 oportunidades con él. 4 a través de sueños, que son mensajes muy claros, y en una oportunidad que, mira, estos hombres me dijeron: tú vas a pasar pruebas muy duras hasta los 30 años. De ahí en adelante tu vida va a ser más fácil. Pero yo tenía mucho que purificar, no de esta vida, de otras vidas, y mucho, sí, tenía una lista larga. Entonces pasé una prueba extraordinariamente dura a los 30 años. Tanto, tan dura que me alejé del camino espiritual. Y en un momento eh, estoy en la noche y hay una luz en mi pieza y yo pensé que se me había quedado prendida la luz. Entonces me siento y veo que Jesús está sentado a los pies de mi cama. Y con toda naturalidad me dice: María Elena, me dice, ¿y por qué te has demorado tanto tiempo en volver? Así como entre risueños y así como, ¿qué te pasa? Y entonces yo le dije: Señor, yo nunca pensé que esto me iba a afectar tanto. Dame 40 días. No sé por qué le dije eso, pero a los 40 días encontré un libro de James Redfield que se llama La Novena Revelación y volví al camino espiritual. Me dijo Jesús en ese momento: te tengo un regalo. Y desapareció de mi vista y yo lloré 5 horas seguidas, solo de haber estado cerca de esa presencia tan humilde y tan magnífica.
Y al otro día, en la mañana, me llaman por teléfono y todo el problema que había tenido durante un año desapareció. Y yo no podía creer lo que me estaba pasando. Entonces hablo con esta persona y me dijo, mire, ni siquiera se lo cuestione, tómelo como un regalo de Dios. ¿Sí? Y mi problema se solucionó. Un problema muy duro, sí, de verdad muy, muy duro. Y así fue, esa fue la vez que lo vi. Y una vez lo vi en un sueño que fue bien divertido porque le pregunté por qué me venía a ver y me dijo, porque tú me haces reír. Claro, qué bueno el humor, es necesario.